A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Marjorie Chávez. La última semana de septiembre fue compleja para el gobierno y para todo el país. El Consejo de Administración Legislativa devolvió el proyecto de ley enviado por el presidente llamado Creando Oportunidades. Pero más allá de lo actuado por el CAL, en el país se ha generado un amplio debate respecto a qué reformas son necesarias para reactivar la economía. Desde varios sectores se analizó esta propuesta enviada por el Ejecutivo y se elevaron fuertes críticas desde diferentes puntos de vista. Poca atención merecieron las reformas a otros cuerpos legales que estaban incluidas, como por ejemplo la ley de hidrocarburos o la ley de minería. A pesar de la importancia de la explotación petrolera y minera para el país, ni los medios de comunicación, ni los diferentes actores políticos, ni los gremios relacionados con estos sectores hicieron eco sobre la reforma presentada. Y sin duda, este tema será parte de la agenda durante los próximos meses. Y el gobierno nacional deberá definir su estrategia para impulsar nuevamente la reforma económica. Por supuesto, lo hará en un complejo escenario político. Es fundamental que sigamos recibiendo aportes para estas reformas desde los diferentes actores y es necesario además visibilizarlos en los medios de comunicación, la academia, la sociedad civil para poder generar un debate que sea enriquecedor. Y es por eso que he invitado esta semana a Pedro José Freile para que desde su vasto conocimiento y experiencia pueda aportarnos con algunos temas, algunos puntos de vista para él que sean necesarios tomar en cuenta para enrumbar a nuestro país nuevamente. Muchísimas gracias, Pedro José. Gracias, Marjorie, un gusto estar contigo aquí y compartir estos temas que de hecho en la coyuntura necesitan de bastante debate público. Pedro José, bueno, yo sé que ya lo conocen bastante, pero igual voy a hacer un resumido de su perfil, porque si no se nos va el programa entero. Es abogado por la Universidad SEC del Ecuador. Su trabajo ha estado dirigido en diferentes temas, es especializado también en lo que se denomina práctica en energía, en la que incluye temas como la contratación pública y privada, riesgo político o diferentes asuntos gubernamentales. Es experto también en temas de medio ambiente, de minería, hidrocarburos, negociación y arbitraje. Ha compartido el ejercicio profesional y en diferentes actividades como también la dirigencia de la Asociación Ecuatoriana Alemana de Cultura y Educación y voluntariado en el Consejo Nacional y Administración de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer Solca. Políticamente lo hemos visto activo en los últimos años, se ha desarrollado como vocero del colectivo social Quinto Poder y presidente nacional del Movimiento Nacional Amigo. También fue candidato presidencial en las elecciones de febrero de este año, obteniendo el quinto lugar en la contienda, superando actores políticos que ya tenían larga trayectoria en el país. Te agradezco nuevamente, Pedro José, por acompañarnos. Pues gracias a ti. Así que hágale las preguntas de ahí. Empecemos. Empecemos hablando un poco sobre la reforma que el Ejecutivo envió varios días atrás. ¿Qué trataba sobre el sector petrolero? Vimos, por ejemplo, que esta permitía establecer contratos de participación en campos bajo operación directa de Petroecuador, pero la reforma también incluía la posibilidad de cambios de modalidad contractual, previo acuerdo entre las empresas y el Estado.
¿Cuál es la diferencia entre los contratos de participación y los contratos de prestación de servicios? ¿Y crees que una reforma en estos términos sería positiva para atraer nuevas inversiones para la explotación petrolera en el país? Sí, definitivamente la reforma es positiva, pero expliquemos la diferencia muy simplemente entre lo que es el contrato de participación y el contrato de prestación de servicios. Supongamos que tenemos un terreno y queremos sembrar papas. El contrato de prestación de servicios es yo le contrato a la Marjorie para que ella me dé sembrando y me dé cultivando y me dé cosechando las papas. Yo le pago a ella por el servicio de dar haciendo. En el contrato de participación vamos a asumir que yo no tengo para las semillas, no tengo las herramientas, no tengo tampoco la posibilidad de conseguir agua para poner. Lo único que tengo es la tierra. Marjorie va a aportar por cuenta de ella, de su bolsillo, poner las herramientas, traer los trabajadores y canalizar el agua. Ahí vamos a compartir el producto de esa siembra que hagamos cuando estén las papas listas. Entonces, eso es participar en conjunto, es un contrato de participación. En este no le pago por los servicios, sino que compartimos el resultado. Es la diferencia. El de contratar servicios para producir petróleo es simplemente pagar por servicios que servirían para producir petróleo. El de participación es un contrato donde hay un inversionista, un operador, que además asume el riesgo de poner su capital para participar en el resultado. Es la principal diferencia. Entonces, por sí mismo, la lógica de estos contratos hace que el Estado no busque a alguien a quien pagarle por el servicio, sino un socio con quien compartir el riesgo de lograr el resultado. Es decir, se privilegia producir petróleo antes que vender servicios para producir petróleo. Por eso, el hecho de que esto sea algo útil para atraer inversiones, descargar el peso de la caja fiscal e inmediatamente darle trabajo a los ecuatorianos es algo altamente positivo. Ahora, que esto se requiere a nivel de reformas, no se requiere de reformas excepto para que puedan hacerse este tipo de labores en participación en campos que actualmente solo están bajo la operación de Petroecuador, que son la mayoría. De hecho, solo existen 7 campos que están en participación en este momento en el Ecuador, a los cuales el gobierno del Ecuador tampoco les está dando licencia ambiental para hacer pozos exploratorios. Todo está bajo la ineficiente operación de Petroecuador en este momento. El gobierno nacional anunció al inicio de su mandato que iba a hacer cambios en la política petrolera nacional. Esto incluye la transparencia de la información referente a la explotación del petróleo, la ejecución de concursos públicos para la licitación de contratos de explotación y exploración y la aplicación de mecanismos internacionales de monitoreo, pero no se ha tocado, no se ha hablado de la posibilidad de acelerar los procesos de licitación que pueden durar años. ¿Qué debería incluir la política petrolera para hacer más fácil y atractiva la inversión petrolera en nuestro país? Sentido de urgencia. El sentido de urgencia de que los únicos recursos distintos de endeudarnos o ponerles impuestos a los ecuatorianos proviene de la posibilidad de producir recursos propios del petróleo, es lo que debe imprimirse en el cambio de esta política petrolera. El decreto 95 le dio al Ministerio Rector y a Petroecuador cerca de 120 días en total para seguir evaluando lo que los funcionarios y de hecho todo el mercado y toda la industria conocemos desde hace 50 años. Hoy el Ecuador a este momento está produciendo 378.559 barriles al día, lo que reporta oficialmente el gobierno del Ecuador, lo cual está lejos de los 500.000 barriles que implicarían el mínimo de la duplicación a 1 millón de barriles que ofrecía el plan de gobierno. Es decir, estamos perdiendo producción cada día que transcurre. Y de hecho, lo estamos haciendo a costo de tener una insuficiencia de recursos que hoy evitaría que el Ministerio de Finanzas haga estas travesuras de pretender cobrarle más impuestos a los ecuatorianos. Estamos perdiendo, imagínense ustedes, a razón de casi 10.000 barriles mensuales dentro de la producción proyectada, en lugar de ganar por el hecho de que ahorita el barril de petróleo está a $78. Realmente estamos perdiendo plata como si de esto no dependiera la seguridad del país. Hablemos un poquito sobre gasto público. ¿Cuáles son las partidas dentro de tu punto de vista que podrían reflejar una reducción importante dentro del gasto público para el año siguiente, para el año 2022? Bueno, vamos a tener que hablar hipotéticamente, porque si se hubiera hecho un buen uso con sentido de urgencia de los recursos petroleros, probablemente fueran distintas las condiciones en las cuales apreciar la necesidad de recorte. Hoy yo te diría que es necesario recortar todo excepto salud, seguridad y educación. Si estuviéramos haciendo una política petrolera más agresiva, pegada a un sentido de urgencia, en realidad estaríamos en este instante básicamente caminando hacia un déficit cero
para el siguiente periodo, para el 2023, con una reducción de al menos del 50% del déficit en el 2022. Entonces, ¿qué nos vamos a tener que recortar en este momento? Lamentablemente vamos a tener que recortar un poco, eso sí, protegiendo, como te digo, estos 3 factores mínimos que en la recesión económica nos garantizan no matarnos entre nosotros, que son salud, seguridad y educación. Y la única manera de hacerlo eficazmente sin cargarnos de impuestos es producir bien petróleo. Hablemos sobre lo que ha ocurrido esta semana. El 4 de octubre, el Gobierno Nacional recibió en Palacio a la dirigencia de la CONAIE, quienes entre sus demandas, pues por supuesto incluyen la titularidad exclusiva de los derechos colectivos de las comunidades indígenas, incluyendo los territorios donde se realiza la explotación minera. Esto podría generar tensiones respecto a los beneficios que pueda generar la actividad minera en territorios pertenecientes a las comunidades. ¿Qué propuestas podrían generar para que pues, el presidente de la República y los indígenas tengan beneficios y para que los inversionistas mineros quieran trabajar, ¿verdad?, en nuestro país y por supuesto se beneficie la comunidad y el Estado? Yo siento que en materia minera, bueno, a diferencia del sector petrolero, estas son apuestas de largo plazo, no van a poder sostener la caja fiscal de manera inmediata ni de manera concurrente a los problemas que tenemos, por ejemplo, al plantear la proforma presupuestaria del 2022. Y sin embargo, yo creo que en estos asuntos es necesario que el gobierno empiece a interactuar con más responsabilidad respecto de la forma en la cual las comunidades realmente pueden ejercer derechos sobre los ámbitos de propiedad. Partamos de que cuando uno habla de propiedad comunitaria, encuentra títulos de propiedad irregulares. Cuando uno habla de propiedad comunitaria, encuentra más bien líos de herencias entre invasores y colonos, más allá de los derechos ancestrales que legítimamente normalmente no llegan jamás a las comunidades étnicas que son quienes deberían beneficiarse de explotar y recibir los beneficios legales de la minería. Cuando la minera tiene la necesidad de meterle plata a la producción lechera para hacer dulces de leches o quesos o se convierte en un tema de caja solidaria, en realidad estamos pauperizando las posibilidades democráticas de la comunidad participando en la industria minera. Es preferible que el Estado se dedique a que se cumplan eficazmente los mecanismos de, por ejemplo, la ley amazónica o aquellos que están previstos dentro de la ley de minería y que de hecho podrían ampliarse a través de los gobiernos autónomos descentralizados, con una auditoría más fuerte que pueda garantizar beneficios directos de creación de dinámica económica en cada pueblito. Pongámoslo así. Si la minera viene y empieza a regalarle a un grupo de personas en la comunidad, lo que genera es una dinámica de envidia con los que no reciben el regalo. Y tienes gente que viene de fuera con la expectativa de recibir el regalo. Y la minera por sí misma empieza a contratar expertos que hacen foros para decidir si es mejor regalar las vacas o la leche en polvo. Y se dan premios entre ellos y se dedican exclusivamente a eso. Es falta de responsabilidad del Estado. Y claro, el sector privado tiene que encontrar una manera de sobrevivir y empieza a vivir alrededor de un montón de empresas consultoras que te venden temas ambientales, temas jurídicos, temas laborales, temas psicológicos, de masas o industriales, pero que no producen un solo centavo de beneficios para esas comunidades ancestrales de base que deberían tener título regular y beneficio económico directo de la explotación minera. Entonces aquí hay que replantear el tema, poner gente que tenga la decisión de entrar al campo, de hacer la política minera en donde están las comunidades y no en los salones de los hoteles. Muy bien dicho, muy bien explicado también. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de entrevistar a una experta en temas de minería aquí en este espacio y ella me comentaba que uno de los factores más importantes para generar la inversión sin duda es la seguridad jurídica. ¿Qué tipo de reformas relacionadas con la seguridad jurídica, se debe implementar en el Ecuador para atraer nuevas inversiones en lo que es pues, la extracción minera? En mi opinión el tema es relativamente simple y tiene más que ver con la ética que con la regulación. En la parte regulatoria, indispensablemente es necesario que los trámites se simplifiquen, es necesario el control expositario del cumplimiento de la ley más que el control previo documental para saber que algo funciona. Pongamos de esta manera. Es mejor primero permitir, sabiendo que se tienen los recursos, tú tienes una empresa que cumple con los mínimos documentales, los mínimos financieros para hacer la labor minera, le dejas de entrar, pero le controlas muy fuerte desde el primer día de trabajo, con la misma lógica con la que permitirías que alguien abra un negocio dentro de una ciudad. Sirve más que el negocio se abra y controlar que el servicio que se está dando o la calidad de los productos sea la correcta, que demorarle un año hasta que se desmotive antes de empezar a hacer el trabajo. Cuando una licencia ambiental, cuando un permiso se demoran un año, cuando en los países de al lado como Colombia o Perú se demoran un mes,
simplemente estamos matando nosotros mismos la posibilidad de que se realice efectivamente la inversión, se cree trabajo, se paguen impuestos, la dinámica económica florezca, porque le estamos complicando la vida a la gente. Los marines americanos tienen una premisa que se llama KISS, K-I-S-S, que significa Keep it simple, stupid, manténlo simple, y eso es lo que tenemos que hacer en lo regulatorio, mantener las cosas simples. Mantenemos las cosas simples en lo laboral también. Otro de los temas que pues es muy hablado es la rigidez de nuestro sistema laboral. ¿Cuáles son las reformas necesarias desde tu punto de vista para lograr flexibilizar las relaciones laborales sin que esto signifique, por supuesto, precarizar el trabajo del empleado? Primero, perderle miedo a los sindicatos y a las ONGs internacionales alrededor de los ODS, incluyendo Naciones Unidas, respecto de lo que es precarización. Lo que ellos opinen fuera de su territorio o estando aquí de expatriados con un sueldo de $10,000 al mes sobre lo que es precarización es irrelevante. Para los ecuatorianos lo importante es que exista trabajo. Para los ecuatorianos es importante que aunque sea 1 hora al día puedan ganarse sustento legalmente y tener protección de la seguridad social para mantener a sus familias, que saber si cumplimos o no con unas normas de la OIT. En el fondo, como político lo digo, no como abogado debería decirte que hay que cumplir las normas de la OIT, me siento más político al hacer este comentario. Nos deben resbalar este tipo de normas internacionales si en algo estorban la posibilidad de que un ecuatoriano pueda mantener a su familia dignamente. Y en ese sentido, la estrategia de tener un código de trabajo paralelo al código de trabajo existente, este código de oportunidades, es una estrategia bastante interesante. De hecho, la planteé yo en el plan de gobierno que auspicié y está orientada a garantizar el trabajo de los que tienen trabajo. Quien tiene un trabajo en este instante es un activo estratégico de la economía y ese hay que garantizarle sus derechos dentro del código existente. Para todos los demás, los que conformamos el sindicato de los que queremos trabajar pero no tenemos relación laboral de dependencia, el trabajo por horas amparado por la ley es lo que debería unirnos a todos en una causa en la que les exijamos a los políticos que nos garanticen el trabajo por horas para todas las actividades. Y de ahí en adelante vendrá el control de que no se haga explotación, de que no se haga sobreexplotación, pero los ecuatorianos tienen que tener la posibilidad de trabajar todo lo que pueden. Los que son más jóvenes y hoy no se les da acceso porque les falta experiencia, los que ya están pasados de edad y parecen un contingente laboral por potenciales de enfermedades o preexistencias. Todos tenemos algo que aportar y 1 hora de trabajo al día es lo que nos puede hacer, de pronto no felices, pero hacernos sentir alegres y productivos mientras podemos sobrellevar la adversidad económica. La teoría marginal del dinero, en la que se basa la progresividad, pues nos dice que el que más tiene más debe pagar, pero otras corrientes, sobre todo las liberales, han hecho énfasis en la reducción general de los impuestos para que los ciudadanos y las empresas puedan tomar decisiones sobre qué hacer con sus recursos y no sentirse pues tan asfixiados. Desde tu punto de vista, ¿deberíamos mantener una política de impuestos que se base en la progresividad o deberíamos pasar a un impuesto único general con un mismo porcentaje para los ciudadanos y las empresas? Verás, yo en eso me han criticado tanto liberales como de hecho socialistas y otras posiciones ideológicas. Siento que es necesario considerar a la política tributaria como una herramienta y no como un acto de fe. No existe una receta explícita, sino momentos económicos que a veces nos demandan necesariamente de la contribución plenaria de todos. Creo que lo principal en política económica es que logremos que todos los ciudadanos asumamos la responsabilidad de contribuir. Hablar de solidaridad es muy fácil, y sobre todo cuando tienes una constitución que te dice que tenemos un sistema de derechos y garantías, pero que no te habla de cómo ejercer la solidaridad contribuyendo. Entonces, lograr que cada ciudadano, aunque sea de a centavo al año, pueda contribuir es lo principal, para que podamos concentrar el esfuerzo de sostener aquel que es insostenible porque está muy viejo, enfermo y abandonado. Tenemos que tratar de ser menos pobres y más fuertes la mayoría, porque la sociedad al final es tan fuerte como el más débil de sus miembros. Y la manera de lograrlo es que todos aportemos algo, pero que todos aportemos poco. Porque además, si un Estado es deficiente, juega básicamente con la premisa de que no es más poderoso por ser más grande, por gastar más, sino por ser más proveedor de oportunidad para que cada ciudadano pueda crear y crecer. Entonces, deberíamos ir a la lógica de pagar menos impuestos, pero pagar todos algo. Y en ese sentido, un impuesto único puede ser correcto respecto de una coyuntura como una guerra, en donde todos aportamos algo igual, pero por un principio de equidad tiene que haber una proporción respecto de lo que podemos aportar cada uno, siendo la máxima en filosofía que aportemos lo menos posible y contribuyamos más a la sociedad, circulando capital, generando contratación, comprándole cosas a nuestros prójimos que permitan que todos salgan de la pobreza.
Hablemos un poquito por coyuntura sobre Quito. Sabemos que el desarrollo de los países, por supuesto, está influido por la política pública que viene desde el Estado, pero en gran medida, digamos, la experiencia nos demuestra que este desarrollo, esta mejora en la calidad de vida de las personas, pasa mucho por lo local. ¿Cuáles son tus expectativas sobre la situación de Quito y sobre el liderazgo que tiene Quito luego de haber tenido toda esa turbulencia y vacío en la ciudad? Bueno, yo siento que después de todo este maceteo al que nos hemos sometido políticamente como ciudad, que nos ha quitado la capitalidad, que ha convertido a Quito en la principal víctima del centralismo, del modelo impuesto hace 50 años y perfeccionado hace 14. En realidad creo que la ciudad tiene una oportunidad enorme de alrededor de un plan poder articular de nuevo la construcción no solo su capital político, sino de su capital productivo. Y es poco tiempo el que tiene por delante el alcalde Guarderas, los meses que tiene por delante apenas podrán servir para que se ordene en algo la casa, y todos los ciudadanos siento que tenemos la responsabilidad de apoyar esa gestión para que se puedan encaminar en aspectos mínimos. Por ejemplo, el Metro de Quito, la definición sobre la expectativa del tamaño del proyecto Vindobona, del cual depende el uso de aguas de la ciudad de los próximos 50 años, y por lo menos 4 ejes viales principales, entendiendo que la ciudad tiene que encontrar la manera de dejar de depender en todo su presupuesto de estas grandes mega obras, liberando recursos para poder atender las necesidades mínimas de la ciudad, en las cuales tiene que intervenir en seguridad, tiene que intervenir en la creación de empleo, de espacios públicos para la generación de negocios, de espacios públicos para el deporte, en donde hay mucho o demasiado que hacer en la reconfiguración, por ejemplo, de colectores de aguas y la definición de nuevo del uso de espacios para la disposición de desechos sólidos de la ciudad. Desechos hospitalarios en este tamaño de ciudad, es algo que no se ha tratado desde hace más de 20 años. Tecnológicamente estamos expuestos a contaminaciones bacterianas masivas que pueden ser equivalentes a pandemias locales. Realmente lo importante en estos siguientes meses para reconstituir el liderazgo de la sociedad quiteña es poner sobre la mesa las cosas que los quiteños tenemos como problemas y poder construir las soluciones desde todas las aristas entre los actores políticos que creen que podrían interesarse en participar en la LID. Yo responsablemente siento la necesidad de construir un plan y ponerlo a disposición de los actores políticos para que de la discusión del plan surja un nuevo liderazgo menos dividido y más proactivo para construir de nuevo esa dignidad que merece la ciudad capital del Ecuador. Muchísimas gracias, Pedro José. Amigas y amigos, nuestro invitado nos ha dado varias luces sobre las reformas que son necesarias para que los sectores fundamentales de nuestra economía salgan adelante. Y sin duda, su experiencia y conocimiento pueden aportarle a la provincia y al país entero. Desde este espacio, seguiremos dando voz a diferentes actores interesados en la reforma económica y en las demás propuestas enviadas, por supuesto, por el Ejecutivo. Y como siempre, estaremos expectantes de poder aportar a esta discusión con diferentes actores. Agradezco una vez más la claridad y conocimiento de nuestro invitado, y si quieres dejarnos un mensaje final, Pedro José. Bueno, a todos los ecuatorianos que escuchan esta transmisión, sabemos que los días que vienen por delante son difíciles. No pierdan la esperanza ni la expectativa de salir adelante. Que nada que hagan los políticos marque la vida de cada uno. No dejemos que sean otros los que decidan la vida por nosotros. A opinar, a hacer política, a contribuir en la construcción de un nuevo momento en la historia de nuestro país. Un abrazo a todos. Así es, no es momento de una confrontación estéril. Todos tenemos que poner de nuestra parte, y el Ecuador y el país que queremos, si es posible, si todos ponemos un poquito. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.